y de las moradas, pero seguramente se nos han quedado algunos elementos, por ahí sueltos, o no todos han trabajado con la misma profundidad en el trabajo de este libro. Yo quisiera, antes de darle los elementos para que hagamos un trabajo, que lo vamos a hacer en pequeños grupos, antes de hacer este trabajo yo quisiera compartir con ustedes una visión que fue revolucionaria para Santa Teresa. Miren, hasta el siglo XVI, todo el concepto de Dios era este. Aquí está el hombre y Dios estaba aquí, arriba. Dios estaba allá, encumbrado en su nube, haciendo lo que tenía que hacer. Es decir, muchas veces nosotros también hemos experimentado lo mismo, que Dios está allá sentado en su cielo, haciendo lo que le toca hacer, y nosotros nos la tenemos que ver aquí solitos, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en nuestras familias, con nuestras crisis, con nuestras depresiones, con nuestras angustias, con nuestros pesares, y Dios está allá en su cielo. Y si nosotros cometemos una falta, pues a veces se nos ha dicho, creemos que Dios la va a apuntar en un gran libro, y cuando lleguemos, Dios va a abrir su libro y va a decir, bueno, entonces el 10 de noviembre, usted estaba en un encuentrico, ¿cierto? Entonces, usted estaba por ahí diciendo palabritas groseras y todo eso va quedando ahí anotado. Esta es la concepción. Miren, este es el hombre y Dios fuera. Esa era la concepción que Santa Teresa de Jesús también conoció. Y ella empieza a luchar contra esta concepción, porque Dios no está afuera. Dios nunca ha estado afuera. Entonces, ¿cuál fue la concepción que Teresa de Jesús plasmó en sus obras? Miren, Teresa fue hija de su época, pero ella, como gran mujer, gran mística, no podía estar ahí detenida en ese proceso, sobre todo porque ella empezó un proceso profundo de seducción con el Señor. Ella se dejó seducir. Por eso, en muchos textos nosotros vamos a encontrar todos esos diálogos tan amorosos de Teresa con Jesús. Entonces, ¿qué empieza a descubrir Teresa? Mire, empieza a descubrir Teresa que ese Dios que estaba arriba no la podía salvar, que ese Dios que está sentado en el cielo no la podía salvar, no podía tocar ni su vida ni su historia. Y un Dios tan lejano, ¿qué tiene que ver con cada uno de nosotros? Pues nada. Entonces Teresa de Jesús empieza a descubrir que verdaderamente Dios estaba aconteciendo al interior de ella. Por eso el símil que pone del castillo. Porque Dios, si Dios está dentro de nosotros, si Dios acontece dentro de nosotros, si Dios está vivo y real al interior de nosotros, entonces todo un rey, como lo llama ella, no puede habitar sino un castillo como el que es cada uno de nosotros. Y miren, ¿qué es lo que Teresa nos va a proponer a lo largo de todas las moradas? Que este Dios que está ahí va a empezar a acontecer en nuestra vida de tal forma que nos va a ir envolviendo hasta que nosotros quedemos transformados completamente en otro Dios. Entonces, es muy diferente cuando nosotros sentimos a Dios fuera que cuando lo sentimos adentro.
Pero miren, ¿saben qué es lo más hermoso de esta comprensión que tuvo Teresa de Jesús? Que ella no fue la original. ¿Saben quién fue el original? Jesús de Nazaret. Él fue el original en esa concepción. A él también le tocó luchar con la misma concepción de su época, porque veían a un Dios muy alejado, un Dios que hizo la creación en 7 días y que premiaba a los buenos y a los malos los castigaba. Y Jesús de Nazaret, el buen Jesús de Nazaret, descubre en su vida que Dios no funciona así, que Dios no es un Dios ajeno y externo, sino que es un Dios que está aconteciendo al interior de él. Es decir, Dios empieza a saturar a la criatura hasta que la va transformando toda en ella. Entonces, ¿dónde nos damos nosotros cuenta que eso que yo les estoy diciendo hace parte verdaderamente de la experiencia de Dios? Si ustedes se van al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el verso 33, van a encontrar la parábola que es la parábola por excelencia de Jesús. Es la parábola por excelencia. Y miren qué tan grande es esa parábola. Dice, les dijo otra parábola. Sucede con el reino de los cielos lo mismo que con la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que fermenta todo. Esa es la parábola más fundamental y trascendental en la vida de Jesús. ¿Saben por qué? Porque es que Él les está explicando a la gente que lo extraordinario, lo maravilloso de Dios está sucediendo dentro de cada uno de ellos. Y por eso les pone la parábola, como un poco de levadura que una mujer pone en la masa. Esa es la parte fundamental del Evangelio de Jesús. Enseñarle a la gente, oigan, enseñarle a la gente que Dios no acontece afuera, que Dios no hace obras extraordinarias afuera, que Dios no transforma seres humanos desde fuera, sino que empieza a suceder y a acontecer desde adentro. Entonces, ¿qué nos va a enseñar Teresa? Lo que Teresa nos va a enseñar es lo mismo que hizo Jesús. A través de una parábola que ella va a extender en todo su libro, que es el castillo, nos va a decir quién es el castillo, y el castillo somos nosotros. ¿Quién habita en ese castillo? Dios. Dios es el que está dentro de nosotros. Pero miren, Teresa va a hacer otra cosa muy importante, y es que lo importante no es que nosotros descubramos a ese Dios aconteciendo al interior de nosotros, porque hasta fácil puede ser. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es descubrirlo en la persona que tenemos al frente, en este caso al lado o detrás. En esa persona también está aconteciendo Jesús. Entonces, tan sencillo como esto, ustedes quieren verle los ojos a Dios, miren a la persona que tienen al frente o al lado. Ustedes quieren ver la sonrisa de Dios, dígale a su compañero que le muestre el diente podrido. Esa es la sonrisa de Dios. Ustedes quieren saber de qué color es la piel de Dios. Miren la piel de su compañero o de su compañera. Ustedes quieren saber cómo está aconteciendo ese Dios en la vida de la otra persona. Siéntese a compartir con él y se va a dar cuenta
cómo Dios ha ido tocando la vida de cada una de las personas y ha ido transformando esa persona. Ustedes no son los mismos de hace 10 años. Han ido cambiando, evolucionando, dejando muchas cosas. ¿Y saben quién ha hecho posible eso? Dios. Solo Dios. Pero miren, hay una cosa que a nosotros se nos olvida. Cuando usted le miente a la persona que tiene al lado, ¿a quién le está mintiendo? Cuando usted le roba, ¿a quién le está robando? Cuando usted maltrata, ¿a quién está maltratando? Cuando usted no saluda, ¿a quién no está saludando? Cuando usted mata, ¿a quién es el que está matando? Es a Dios. Porque Dios está aconteciendo con tanta fuerza en esa persona como en mí. Y si yo tengo derecho al amor y a la misericordia de Dios, esa persona también. Entonces, Dios acontece en el tipo que me acabo de robar. Claro. Ustedes, por ejemplo, una cosa más cercana. ¿Dónde estaba Dios el día que se cayó en los que quedaron allá abajo? Claro, ahí quedó Dios. Es que eso es lo que nosotros no hemos entendido. Eso es lo que nosotros no hemos entendido. ¿Saben dónde está Dios también en este momento? En la mamá y en el papá de cada uno de ustedes que se quedaron pensando en ustedes allá en casa. Y Dios está aconteciendo en las monjitas que están abajo trabajando para que nosotros podamos estar con el alimento a tiempo. Y Dios acontece en el muchacho que vimos allí abriendo ese hueco para que el agua la tengamos mañana nosotros al día. En cada uno de nosotros está aconteciendo en este momento Dios. Por eso cuando tú lastimas a alguien, no es a esa persona a quien lastimas, estás lastimando a Dios. Cuando tú le mientes a esa persona, estás mintiéndole a Dios. Cuando tú decides, mamá, es que yo a mi hermanito no le voy a volver a hablar en toda mi vida, usted lo que le está diciendo es, yo no voy a volver a hablar con Dios que está ahí. Otra cosa, para que entendamos esto todavía más en letra despegada, les voy a poner un caso particular porque es que nosotros despegamos las cosas muy rápido. ¿Ustedes dónde creen que está Dios? Voy a ser muy escueto. ¿Dónde está Dios cuando ustedes se están masturbando? ¿Ustedes creen que se sale del cuarto? Que dice, uy, qué pena. Volteate, ¿verdad que vas a chorrear mucho? Escueto no ordenar. No. Entonces, ¿dónde está Dios en ese momento? Está ahí. Es que nosotros, esa división con la que luchó Jesús, con la que luchó Teresa, nosotros la seguimos viviendo. Nosotros creemos que Dios está por allá y que no se importa de nuestra vida. Y Él está ahí, sufriendo y aconteciendo con cada uno de nosotros. Y mire, es todo un proceso. Así como Jesús lo aprendió a vivir a ese Dios a través de varios talleres. Él también tuvo talleres como los de nosotros. Y el primer taller fue el taller de Nazaret. Ahí fue su primer laboratorio. Imagínense 30 años trabajando en una carpintería, machucándose, trabajando la madera, raspándose las manos, desbaratando lo que hacía, que una cosa le quedaba coja, que la señora venía que le arreglara un tabrete, que una cosa. Y él estuvo ahí aprendiendo para salir y enseñarnos durante 3 años. Y nosotros muchas veces nos preparamos 3 años y queremos salir a trabajar 30. Entonces, el primer taller que usa Jesús es el taller de Nazaret. Pero en ese taller se fueron presentando varias situaciones. Luego viene un segundo taller, que es el taller del Jordán. Y se acuerdan que él tuvo que ir al Jordán
y allí ser tentado, y allí ser probado, y allí hacer muchas cosas, pues a nosotros también nos toca acompañar a Jesús al Jordán, para ser tentados, para ser probados, para aprender muchas cosas de Él. Pero no solamente es el taller del Jordán, también fue el taller de la vida pública. Y sabemos, todos los evangelios que vamos escuchando nos van hablando de qué es lo que va haciendo Jesús. ¿Y saben qué es lo que va haciendo? Jesús lo que va haciendo es arrodillándose, óigame, arrodillándose delante de la presencia de Dios que va encontrando en todos los seres humanos que se van acercando a Él. Se arrodilla ante la prostituta, se arrodilla ante el cobrador de impuestos, se arrodilla delante de los leprosos, porque allí, en ellos, también está Dios. Y lo mismo en el taller del huerto de los olivos, en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, ahí aprende también Jesús. Y el último taller lo va a descubrir en la cruz. Es en la cruz donde va a culminar su estudio o su preparación, porque allí descubre que lo único, óigame, lo único que puede hacer es entregar su vida en las manos de Dios. Eso es lo que termina Teresa diciendo: nosotros no podemos avanzar si no es dejando que la voluntad de Dios nos transforme. Y entonces, a lo largo de las 7 moradas, si ustedes de pronto no tomaron conciencia de eso, pero yo se las voy a recordar, hay 7 palabras que son claves en cada una de esas moradas. Y la primera palabra es que en esta experiencia de pasar de este Dios externo al Dios interno, la primera palabra es puerta. Esa es la primera parada. Recuerden que nosotros en la primera, en la segunda y en la tercera, Teresa está hablando del gusano. Entonces, otra palabra que es fundamental. Entonces, en la primera morada es puerta. En la segunda, la palabra clave de la segunda morada es camino. Hay que caminar, hay que hacerse uno, hay que poner los ojos en el Señor, hay que estar en lo que Él nos va diciendo. Tercera morada y tercera palabra fundamental en este proceso es ruptura. Justo allí es donde va a empezar a suceder cosas maravillosas con nosotros. En la cuarta morada, que ya estamos nosotros ya en la época del capullo, hay una palabra que ella va a utilizar porque es una morada como de transición, y ella habla de las distracciones. Yo les decía ahora a un grupo que compartíamos, miren, en las cuartas moradas, nosotros nos podemos quedar de gusanos. De hecho, muchos de nosotros nos quedamos ahí de gusanos, como lo hemos sido hasta el día de hoy, unos gusanos. Y Teresa Jesús va a decir: gusanos asquerosos. Unos somos unos gusanos más gordos, otros más flacos, ¿cierto? Todo depende de lo que hemos ido comiendo a lo largo de la vida. Pero nos quedamos como gusanos. Miren, Dios nos ama sabiendo que somos unos gusanos. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Y si ustedes no avanzan y se quedan de gusanos, igual Dios los va a amar. Sí. Igual Dios nos va a amar. Pero el objetivo es que nosotros no nos quedemos de gusanos, sino que tomando conciencia de nuestra vida, podamos avanzar y convertirnos verdaderamente en mariposas. Si usted se convierte en una mariposa, Dios lo va a amar más que al que es gusano. No. De pronto se va a sentir él más en comunión con la mariposa que con el gusano, pero igual te va a amar. O sea que
el que nosotros seamos gusanos, crisálidas o mariposas, depende de que nosotros tomemos esa conciencia. Ustedes quieren seguir, o todos queremos seguir esta vida siendo los mismos mediocres, los mismos de siempre, con los mismos 4 pecados que hemos confesado toda la vida, con las mismas 3 bobadas. Eso lo decidimos nosotros. Eso lo decidimos nosotros. Esta mañana cuando hacían el rosario nos decían, todos estamos invitados a ser santos. Y esa decisión la toma cada uno. Sobre todo porque ya están matriculados. Su papá y su mamá lo matricularon para ser santo. El día de su bautismo, ese día lo matricularon. O sea que usted ya tiene la matrícula abierta. De pronto no ha ido a muchas clases, pero ya la matrícula está abierta. Entonces estábamos hablando de las palabras. Entonces estamos en la cuarta, que es las distracciones. En la quinta, la palabra central. Óigame pues la palabra central. En las quintas moradas, la palabra central es cruz. Es decir, no nos vamos a salvar de la cruz en ningún momento. Nadie nos dijo que este camino era fácil. Nadie. Ni el mismo Jesús nos dice que el camino es fácil. Pero nadie nos ha dicho tampoco que es imposible. Es posible para todos. Y si tantos miles y miles de personas han podido hacer ese camino, nosotros también. En estos días encontraba un dato muy curioso. Ustedes se alcanzan a imaginar más o menos cuántos son los santos en la iglesia. Un número. Los canonizados. Sí. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1500. ¿Cuántos? ¿Cuánto le pone? 2000. En 2000 años tan poquitos. Óigame, los santos en la actualidad, dentro de los registros de la iglesia, dentro de los cánones, que de pronto no conocemos todos los nombres, pero dentro de los cánones de la iglesia son 24.000. Casi te pegó. 24.000 hombres y mujeres en 2000 años que han dicho, es posible esta vida. Eso pues dentro de los cánones y dentro de los registros. Pero ustedes han conocido hombres y mujeres que son muy buenos y que no están ahí apuntados. Entonces miren, quintas moradas, palabra central, cruz. Sextas moradas, palabra central, luz. Qué espectacularidad que en las sextas moradas, después de la cruz, venga la luz. Y en las últimas moradas, en las séptimas moradas, la palabra central es matrimonio. Porque ustedes, los que estuvieron conociendo la información o leyendo, se dan cuenta que el último momento es de nosotros estar en unidad, óigame, en unidad con Dios. No se trata de que nosotros nos unamos, sino que Él hace unidad con nosotros. Todo ese proceso, todo ese camino que nosotros hacemos, que tiene que ver con esas palabras, es el camino que Dios nos propone para que nosotros tomemos conciencia de que Él está aconteciendo aquí, dentro de nosotros. Pero bueno, esos eran los elementos que yo quería darles para que empecemos el trabajo que vamos a hacer a continuación. Porque a mí me interesa es que en esto de la Santa Teresa nosotros nos acerquemos más a lo que ella dice y nos pone a pensar que lo que nosotros podamos interpretar de ella. Para este trabajo entonces nos vamos a enumerar del 1 al 4. Otra vez, dice. No, pero es que es del 1 al 4. Es 1, 2, 3, 4. Ese es un grupo. 1, 2, 3, 4. Porque si les digo, nos enumeramos del 1 al 21, ay, pero que es.
¿O del 1 al 21? Entonces, 4 personas. ¿Qué vamos a hacer? Miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener 40 minutos. Sería muy bueno que busquemos 4 personas con las que no hemos trabajado. ¿Saben por qué? Porque si nos reunimos los mismos, de pronto eso ya lo trabajamos, por ejemplo, en Cali. Ya trabajamos esto y no vamos a cambiar de pensamientos. En cambio, si yo me reúno con uno de Pereira y con uno de Medellín y con otro de Cartagena, los 4 vamos a pensar diferentes y vamos a sacar una conclusión diferente. ¿Ah? ¿Por qué? No, porque hay más colores. Entonces enseguida los dividimos. Entonces, miren pues lo que vamos a hacer. Vamos a tener 40 minutos para el primer trabajo, porque es un trabajo largo. Pero es largo porque hay muchas preguntas para compartir el diálogo en el grupo. Después de los 40 minutos, nos vamos a reunir los que tienen la misma morada. Porque va a haber 3 grupos con la morada número 1, 3 grupos con la morada número 2, 3 grupos con la morada número 3 y así. Entonces, se van a reunir los 3 grupos de la morada número 1. Van a compartir, van a sacar una conclusión, los 3 grupos, y para ese trabajo van a tener